Relatos Paranormales Oficial. Nunca maldigas a la Santa Muerte. En el año de 1980, toda mi familia partió de nuestro estado natal, Puebla, con dirección a la Ciudad de México. Y cuando hablo de toda mi familia, me refiero a mi abuela, padres y hermanos. El principal motivo de nuestra salida fue para buscar mejores oportunidades de trabajo, ya que si permanecíamos en el pueblo, muy seguramente la escasez de oportunidades nos mataría de hambre. Claro que al llegar a la ciudad, no teníamos un techo propio donde dormir, así que durante los primeros días nos quedamos en la casa de un primo de mi papá. En ese tiempo, tanto mis hermanos como yo aún éramos muy pequeños, y mis padres y abuela no querían causar grandes molestias, por lo que en el transcurso de la semana consiguieron una casa para rentar, la cual estaba ubicada en una colonia de nombre Morelos. La casa no era muy grande, constaba de 2 habitaciones, pero por lo menos tendríamos un lugar para no incomodar a nadie. Como pudimos nos instalamos en ella, aunque si soy sincero, se sentía una pesadez muy singular, como si algo habitara junto a nosotros. A la semana de haber llegado a esta casa, parece que la suerte nos cambió, ya que mi padre consiguió un empleo y al poco tiempo mi madre también. Al no estar ellos en casa, tanto mis hermanos como yo nos quedamos a cargo de la abuela. Ella era un poco gruñona y se enojaba fácilmente, pero estoy seguro que nos quería muchísimo. Los años fueron pasando y en ese tiempo mis padres no faltaron un solo día a su trabajo, y a causa de ese gran esfuerzo juntaron un dinero para comprar el terreno donde rentábamos. Aquel lugar era muy rústico, aún no había electricidad, drenaje ni agua potable, pero de algún modo teníamos que empezar. Lo único a resaltar era que la casa estaba en una buena ubicación, justo al lado de la calle principal. En verdad sufrimos, pero no había de otra. Si queríamos un patrimonio, este nos iba a costar un gran esfuerzo. Los años fueron pasando, hasta que llegó el año de 1985. Para entonces, ya estábamos más que acostumbrados a vivir en la ciudad. A pesar de haber pasado varios años, aún la zona no se poblaba por completo. Medio recuerdo que no había más de 3 familias cerca de nosotros. De lo que sí me acuerdo claramente es que frente a nuestro hogar había una propiedad enorme que deseaban vender, y se murmuraba que en ese pedazo de terreno construirían un complejo habitacional. Es aquí donde empieza nuestra experiencia paranormal. Aquella mañana del mes de septiembre de ese enigmático año de 1985, un gran terremoto sacudió la ciudad. El ambiente era desolador y se respiraba una gran tristeza por todas partes. Conforme fueron pasando los días, comenzaron los trabajos de demolición y cargamento de escombro de las casas y edificios afectados por el temblor. A esa enorme propiedad que estaba frente a nuestra casa, llegaban los camiones llenos con escombros, mismos que tiraban toda la piedra en aquel terreno. Entre aquellos desperdicios había ropa con sangre, cabellos humanos, muebles y un sinfín de cosas. Jamás imaginé que entre esos objetos que llegaban me fuera a encontrar una imagen que nos causaría terror, pero al mismo tiempo protección. En uno de esos días me encontré cerca de la casa un objeto que iba en uno de los camiones. En mi ignorancia, recogí lo que pensé que era un santo. Jamás creí que era una santa muerte negra que fue utilizada para hacer actos de brujería. Sin decir una sola palabra a mis padres, la metí en unas cajas y posteriormente la guardé en un ropero. No sé por qué, pero algo en mi interior me decía que me la quedara. En esos días mis padres trabajaban de noche, por lo que me quedé solamente con mis hermanos y mi abuelita, quien desgraciadamente ya no veía nada. Esa fue la primera noche que algo interrumpió nuestro sueño. De manera inesperada, se escuchó un llanto tan aterrador que cimbró la casa por completo.
Esto por supuesto nos alteró demasiado, y por un instante pensamos que provino de la calle. No obstante, estábamos equivocados. Una vez ese llanto dejó de escucharse, pensamos que eso sería todo, que ya no volvería a presentarse, pero para nuestra sorpresa, solo era el comienzo. Aprecié con asombro cómo una sombra negra pasó frente a mí, la cual a su paso tiró varios trastes de la cocina, algunas plantas y cuadros de las paredes. La abuela asustada preguntaba si estábamos bien. Al voltear a ver a mis hermanos para ver cómo se encontraban, pude observar que se hallaban asustados, pues al igual que yo, también vieron algo horrendo. Ellos fueron testigos de quién provocó aquel grito que retumbó en la casa. Observaron que fue nada menos que una mujer quien se hizo presente en la sala. La abuela entró en desesperación, comenzó a gritar, pensando que alguien se había metido a la casa y quería robarnos. A pesar de que tenía una enorme confusión por todo este evento, intenté ponerme de pie para ir a ver qué pasaba. Pero al hacerlo, mi cuerpo no me respondió. Sentí que algo me detuvo. Quería gritarle a mis hermanitos para que me ayudaran, pero la voz no salía de mi garganta. Sentía un terror absoluto. Fue entonces que al mirar hacia la sala, pude ver a esa mujer que mis hermanitos veían. Les juro que era idéntica a la figura que levanté de los escombros y guardé en el ropero. A toda prisa retiré la mirada de esa dirección y comencé a rezar, implorando a Dios nos ayudara. A los pocos minutos mi cuerpo logró reaccionar y me di cuenta que ya no se escuchaba ningún ruido extraño. Todo volvió a la tranquilidad. Con miedo me levanté de la cama y busqué en cada rincón de la casa y hasta por debajo de las camas, pero ya no había nada. No supe para dónde se fue esa mujer descarnada. Después de eso, ya no pude dormir. Al otro día por la mañana, cuando llegaron mis papás del trabajo, les conté lo que sucedió, y a pesar de que la abuela afirmó mis palabras, mi papá solo dijo que a lo mejor se me había subido el muerto, y debido a eso, escuché esas cosas. No creí que fuera de esa manera, pero fue una experiencia horrible. Con el pasar de los días, intentamos olvidar el tema, aunque nuevamente, estas manifestaciones se volvieron a presentar. Durante otra madrugada, me despertó un extraño ruido. Esta vez escuchaba como si una gran multitud de personas corrieran por la calle. Gritaban con desesperación que se avecinaba la muerte y que ella venía por muchas almas que le correspondían. Recuerdo que eran los últimos días del mes de septiembre del mismo año. La ciudad olía a muerte, no había luz, comida y solo desgracias pasaban en la ciudad. Me levanté rápidamente, pues yo era el hombrecito del hogar y pensé que algo sucedía afuera. Me asomé por la ventana, pero no vi a nadie. Después volví a mi cama, mientras me preguntaba de dónde había provenido aquel alboroto. Una tarde una vecina platicó con la abuela y le confesó algo sin precedentes. Le dijo que el terreno de al lado estaba siendo rellenado con los escombros del terremoto y decían que entre los desechos habían encontrado restos humanos, ya que su yerno trabajaba ahí, pero que el gobierno no decía nada. La vecina también le dijo que varias personas escuchaban y veían cosas muy extrañas. Se les aparecía la Santa Muerte, y quien decía que venía por su encargo. Esto al parecer por la vida de muchos heridos, que a diario morían en los hospitales a causa del temblor. Además de esto, le comentó que extrañamente veían a la Santa Muerte manifestarse en la pared de nuestra casa, para después volver a desaparecer. Mi abuela le decía que todo eso pasaba porque las almas de los fallecidos en aquel trágico desastre no encontraban la paz y que necesitaban una misa. Sin embargo, unos días más adelante, mi padre fue testigo de estos sucesos. Su trabajo se encontraba cerca de la casa, a decir verdad, caminando se hacía unos 15 minutos, así que él prefería caminar para ahorrar el costo del pasaje. Una vez salió temprano a cubrir un turno extra. Eran casi las 4 de la madrugada.
Al ir caminando a paso apresurado, observó que de un callejón del lado de Garibaldi salió una mujer vestida completamente de negro. Ella era una mujer joven y muy guapa, y de inmediato se acercó a mi papá y le dijo que si podía caminar con él, ya que le daba un poco de miedo ver tanta desgracia. De igual manera le comentó que había venido al funeral de unos amigos, quienes fueron de los últimos heridos del terremoto. Mi padre se quedó un poco pensativo, porque de ese callejón de donde ella salió no había ninguna casa. Casi todos eran locales comerciales y la gran mayoría tenía algún siniestro. Además, ahí había un enorme terreno donde tiraban escombros del terremoto. Mi padre, para salir de dudas, le preguntó en qué casa vivían sus amigos que perdieron la vida, cuál fue la razón para haberla dejado salir del funeral antes del amanecer, y por último le preguntó si no tenía miedo de lo peligroso que podía ser la ciudad a esa hora. La mujer señaló hacia el terreno y le respondió que en ese lugar estaban sus amigos. Mi padre no entendió nada de lo que dijo la mujer, pero eso no importaba, a lo mejor estaba borracha. Así que caminaron juntos y ella se atrevió a tomarlo del brazo. A los pocos segundos, mi padre sintió fuertes escalofríos, lo que hacía que su piel se le pusiera chinita. La mujer que caminaba a su lado se encontraba completamente helada, pero pensó que sería por el frío que hacía en ese momento. Al llegar a la avenida, mi padre le dijo que hasta ahí la podía acompañar, porque a unos cuantos metros se hallaba su trabajo. Sin más que decir, mi padre le advirtió que tuviera mucho cuidado, porque el lugar no era seguro. La mujer le contestó que a ella no le podía pasar nada malo, solo venía a recoger a sus amigos, aquellos que durante muchos años creyeron en ella, le regalaron una manzana, le prendieron un puro y ofrecieron tequila. Como mi padre era del estado de Puebla, no supo con quién caminó esa madrugada, así que se despidieron, pero cuando él dio unos cuantos pasos, giró para verla de nuevo. No obstante, aquella mujer ya no se encontraba. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo fue que desapareció tan rápido, si solo volteó un par de segundos? Mientras buscaba una respuesta a su pregunta, los perros comenzaron a aullar y un llanto se escuchó a la cercanía. Aterrorizado y sin dar crédito de lo ocurrido, corrió lo más rápido que pudo hasta su trabajo. Al llegar a la empresa, tocó desesperadamente, casi queriendo tirar la puerta. El guardia muy molesto le dijo que esas no eran maneras de tocar. Mi padre tartamudeaba, no se le entendía nada, pero poco a poco se tranquilizó y fue que le contó al guardia lo ocurrido. El oficial, al escuchar sus palabras, le dijo que no era el único que había presenciado tal evento, ya que en la empresa, otros 7 trabajadores tuvieron la oportunidad de ver a esa mujer vestida de negro. Incluso algunos vieron que no tocaba el piso. Ellos la maldijeron con infinidad de insultos, sin saber que era parte de su vida y el guardián de sus almas. Mi padre, muy confundido y asustado, pensó que vio nada menos que a un fantasma. No había otra lógica. Desde ese día, él se puso muy enfermo. Mi madre decía que fue a causa del susto. Lamentablemente, mi padre no duró mucho tiempo y a los pocos días perdió la vida. Mi madre estaba desolada, sentía que el mundo se le venía encima. Lo raro de esto es que los 7 trabajadores que vieron a la mujer se hallaban enfermos desde hace mucho tiempo, y al igual que mi padre, ellos perdieron la vida, tenían a la muerte encima, y ella vino por ellos. Al morir mi padre, mis hermanas mayores tuvieron que dejar la escuela y ponerse a trabajar. No había de otra. Mi madre no podía con todos los gastos de la casa. La situación era complicada, tanto que apenas si nos alcanzaba para comer. En esos días en que mis hermanas trabajaban, una noche mi madre se encontraba completamente sola en casa. De pronto, vio algo que la dejó sin aliento. Su atención se dirigió hacia la ventana, en donde pudo ver que en el patio se hallaba un niño de 5 años, el cual vestía de blanco y corría por todo el lugar. Esto le provocó un gran miedo,
por el hecho de que no había forma de que un niño entrara a la casa, y ni mucho menos tenía un hijo de tal edad. Así que como pudo salió corriendo y fue directamente al hogar de una tía. Al otro día habló con nosotros y dijo que pensaba vender la propiedad, ya que eran muchas las cosas que ahí ocurrían, pero que por lo mientras iría por un sacerdote para que bendijera la casa. Cuando el padre llegó a nuestro hogar, este se negó rotundamente a entrar. Afirmó que en la casa había una energía que se encontraba en todas partes. Recomendó que lo más viable era salir de ahí cuanto antes. Acto seguido, se marchó de la casa. Pero pronto sucedió algo, un evento que nos hizo descartar esa idea de vender la casa. Una madrugada, mi hermana Carolina se despertó muy asustada. Escuchó como un gran perro aullaba y gruñía espantosamente. En primera instancia lo escuchó bastante lejos, pero poco a poco se comenzó a escuchar más y más cerca, al grado que ya se podía oír abajo de la cama y posteriormente dentro del ropero, como si estuviera encerrado. Aquel ladrido cambió de un instante a otro, ya que se comenzó a escuchar el llanto de una mujer. Este lamento casi provoca que mi hermana se desmayara. Ella, muy asustada, comenzó a maldecir a esa mujer que estaba adentro del mueble, al mismo tiempo que intentó encender la luz y hablarnos para que despertáramos, pero por más que lo hizo, nosotros no escuchamos nada. Debido al miedo que sentía su cuerpo, por más que palpaba en la pared en busca del interruptor de la luz, no conseguía encontrarlo, hasta que por fin de varios intentos, por fin lo logró, siendo en ese momento que aquel lamento desapareció. Mi madre despertó y vio a mi hermana muy mal, parecía que había visto a un fantasma. Le preguntó por qué estaba tan pálida, así que mi hermana le contó los detalles. Con mucho temor se acercaron lentamente al ropero para ver qué había adentro. Una vez abrieron, vieron que todo estaba en orden. Sin embargo, al revisar a detalle encontraron a la Santa Muerte, aquella que guardé en días pasados. Por tal motivo, mi madre la tomó entre sus manos para sacarla, pero al momento de tomarla, sintió algo extraño debajo de ella. Al echar una mirada, se llevó la dicha de ver una gran cantidad de billetes de 50,000 pesos que juntos sumaban varios millones. Al presenciar semejante acto, nos llenó de alegría y dicha. Con ese dinero podríamos pagar los gastos pendientes del funeral de mi padre y sobre todo para poder comer dignamente en esa época tan dura, en donde se sentían aún las consecuencias del temblor. Mi madre de inmediato supo que ese milagro lo hizo esa bella imagen de la santa, aquella que solo viene por las almas que están destinadas a ella y que ayuda a cuanto necesitado se encuentre en su camino, así como nosotros. Pero ¿saben una cosa? Desde la opinión de mi familia, eso que el sacerdote sintió no era malo, era la Santa Muerte que protege a su pueblo y ayuda al necesitado. Mi familia se encomienda a Dios, a los santos y a la Santa Muerte. Le damos las gracias porque vino a nosotros cuando más la necesitábamos y nos salvó de morir de hambre. Es por eso que si te encuentras en un caso similar, por favor, no maldigas a la Santa Muerte, que ella solo viene para ayudarte. Doña Jovita y la Santa Muerte. Hace ya mucho tiempo, para ser exactos en el año de 1947, en un pueblo muy cerca de la ciudad de Tepic, Nayarit, vivía una señora de avanzada edad, cuyo nombre era Jovita. Solo que había un detalle con esa mujer. La verdad es que no era bien vista por mucha gente del pueblo, quienes la conocían más a fondo, incluso llegaron a desear su partida de este mundo. No faltó quien le gritara en su cara que ansiaba el día en que el diablo subiera del infierno y viniera por ella. Pero esto no se debía a que la señora fuera mala o que peleara con la gente de la localidad. Por el contrario, el defecto de esta mujer era que le gustaba meterse en cosas que no eran de su incumbencia. Es decir, era una señora muy chismosa y le gustaba enterarse de los problemas y alegrías de la gente.
Como era de esperarse, en los pueblos pequeños nunca faltan las personas chismosas, y la vieja Jovita era una de ellas. En pocas palabras, era de esas personas que nunca, y bajo ningún motivo, se perdía la misa de la iglesia, alguna fiesta, bautizo, boda y hasta velorio. En el fondo no era mala persona, de hecho, ayudaba a quien lo requería, pero su grandísimo defecto era ser una persona muy chismosa y metiche. Esta pobre señora vivía completamente sola, debido a que su esposo había muerto, y desde aquel día, la señora no volvió a contraer matrimonio, y por si fuera poco, nunca tuvo la dicha de ser madre. Además de esto, sus padres y hermanos ya habían fallecido años atrás, así que ella estaba sola en el mundo. A pesar de este panorama tan sombrío, era una persona que reflejaba felicidad y a la que no le faltaba nada. Solo con el hecho de dedicar todo el tiempo a la iglesia, la hacía sentir plena y feliz. Una noche la vieja Jovita se quedó despierta hasta muy tarde, esto porque escuchaba detenidamente cómo sus compadres peleaban por falta de dinero. Tanta fue su curiosidad que no despegó el oído de la puerta, esperando el momento preciso en que rompieran platos y trastes. Asimismo, mientras terminaban la discusión, ella decidió sentarse en una silla para terminar una manta bordada para uno de los santos de la iglesia. Entre aquel alboroto y el movimiento repetitivo de sus manos, las horas fueron transcurriendo y le fue ganando poco a poco el sueño. Pero justo antes de quedarse dormida, escuchó repicar la campana de la iglesia del pueblo. Esto por supuesto hizo que le causara extrañeza. Para entonces, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Imaginó que si el padre tocaba a esa hora, era porque debía ser un asunto de relevancia. Ella, con toda la curiosidad del mundo, y ansiosa de saber qué rayos pasaba en el pueblo, se asomó por la ventana de su casa, con la intención de apreciar si veía a gente en la calle. Efectivamente, muchas personas iban caminando y rezando con dirección a la iglesia. Ella se quedó ansiosa de saber qué era lo que estaba pasando. Por un instante pensó que quizás se trataba de don Mateo, ya que hace un par de días se había enterado que se hallaba muy enfermo, y quizá esa noche había fallecido, y por tal motivo toda la gente iba a misa. Rápidamente doña Jovita se cambió de ropa para poder ir a la iglesia, y a pesar de que hacía mucho frío y estaba lloviendo, esto no impidió que saliera, sino todo lo contrario, se echó a correr para llegar lo antes posible. Al ir llegando se dio cuenta que la gente ya estaba sentada dentro de la iglesia, listos para escuchar misa, pero cuando se acercó a la entrada, 2 señores la detuvieron y le dijeron: «Disculpe señora, pero a esta misa usted no puede entrar, es una ceremonia muy especial». Sin tener más remedio, aquellos señores retiraron a la vieja Jovita de la entrada. Posteriormente, se dispusieron a cerrar las puertas, aunque antes de hacerlo, ella puso su pie, impidiendo que lograran cerrar adecuadamente. Muy molesta reclamó el por qué no podía entrar. ¿Quiénes eran ellos para negarle la entrada? Fue entonces que furiosa comenzó a gritarle al padre de la iglesia: «Señor cura, padre, por favor déjeme entrar, dígales que me dejen entrar». De pronto, una señora que iba vestida con ropas de color negro y quien casi no tenía piel y carne en los huesos, muy molesta se acercó a la puerta y le contestó: «Con un carajo, doña Jovita, no sea una vieja metiche, que no entiende que usted no puede estar en esta misa, ni en ninguna fiesta y velorio. Como verá, esta misa no es para usted, ya mejor regrese a su casa, entienda que no debe estar aquí». Aquellos hombres la tomaron de los brazos para alejarla de la puerta y así poder cerrarla. La vieja Jovita se quedó muy desconcertada ante la situación, y en especial al haber visto a esa señora de ropa y apariencia extraña, pero era más su coraje, que no le dio mucha importancia. Sumamente molesta se retiró de la iglesia y regresó furiosa a su casa.
Jamás en su vida le habían gritado en su cara tantas cosas tan negativas. Mientras volvía a su hogar, su coraje fue desapareciendo y empezaron a llegar a ella muchas interrogantes. Al recordar lo que minutos antes había vivido, se dio cuenta que la gente que estaba dentro de la iglesia no eran los campesinos del pueblo, y peor aún, el sacerdote tampoco era el mismo. Así que tratando de encontrar respuestas, imaginó que quizá esa gente era del pueblo vecino, y como en dicho lugar no había ninguna iglesia, porque apenas la estaban construyendo, pensó que les habían prestado la del pueblo. Una vez llegó a su casa, se cambió de ropa y se metió a la cama. Ya estando acostada, se le ocurrió la idea de que al salir el sol, iría al mercado para escuchar si había algún comentario de alguna persona enferma, o a quien su marido ya la había dejado, y hasta qué harían de cena de Navidad, pues ya solo faltaba un par de días para esta festividad. Después de tanto pensar, ya casi a punto de quedarse dormida, escuchó entre sueños que alguien tocaba a su puerta. Ella guardó silencio por un minuto, esperando que si era una persona, volvería a llamar. A los pocos segundos aquel sonido se oyó de nuevo. La vieja Jovita imaginó que alguna comadre tuvo alguna discusión con su marido y fue a verla para pedir su apoyo. Miró su reloj y eran exactamente las 4 de la madrugada. Los gallos estaban próximos a cantar. Me pregunto quién podrá ser a estas horas de la madrugada. ¿Acaso alguien me quiere contar algo o quiere que le diga acerca de algún vecino? Impaciente se asomó por la ventana y solo vio que era la misma mujer de cuerpo delgado que la sacó de la iglesia, aquella que estaba casi en los puros huesos. Al ver que estaba afuera de su casa, imaginó que iba a contarle algo de importancia, así que le abrió a toda prisa, esperando escuchar algo acerca de esa misa tan misteriosa. Al salir le dijo: «¿Qué se le ofrece, señora? ¿En qué la puedo ayudar?». La delgada mujer, con una mirada muy fría e intimidante, solo le respondió: «Mira, mujer, antes que nada disculpa la molestia, pero le quiero pedir un gran favor. Mañana es Nochebuena y Navidad, y se hará una misa para una mujer que es un dolor de cabeza para todo el pueblo. De hecho, a esa mujer en varias oraciones le han deseado la muerte, pero a mi parecer, creo que esas personas exageran. Así que para no andar cargando mi cirio, lo puedo dejar aquí en su casa, y mañana cuando venga de nuevo, paso por él». A Jovita le brillaron los ojos, y de inmediato dijo que sí, que no había ningún problema. Pero a cambio de eso, la anciana le pidió que de favor le contara quién era esa mujer a la que no querían sus vecinos. Quería saber por todos los medios quién estaba a punto de morir y a quién estarían velando al siguiente día. Al escuchar esas palabras, la delgada mujer puso una mirada de enojo y salió de la casa, no sin antes mencionar que cuando llegara al otro día por la madrugada, tocaría la puerta 3 veces. Cuando salió el sol, Jovita fue al mercado a comprar las cosas para hacer la cena de Navidad. Durante su estancia en dicho lugar, se acercó con una señora de nombre Macrina, que vendía hierbas y todo tipo de remedios. Le preguntó si durante la noche escuchó las campanas de la iglesia que llamaron a misa con urgencia. Doña Macrina, con una cara sorprendida, le contestó que no escuchó nada, y ni mucho menos sabía de qué misa hablaba. Ahí le mencionó que lo mejor era que dejara de ser una chismosa, o de lo contrario se volvería loca, y además, el padre desde hace unos días que se había marchado para Tepic a realizar unos pendientes que tenía por hacer, y como no había nadie en la iglesia, las misas se harían hasta el fin de semana. Doña Jovita se quedó muy callada y pensativa. Después ella comentó: «¿Cómo de que no escuchaste las campanadas? Si yo hasta me cambié de ropa para ir a la misa, para saber qué estaba pasando, pero no me dejaron entrar y me corrieron de la iglesia. Después de eso tocaron a mi puerta, y la mujer que me corrió de la iglesia me dejó su cirio encargado, porque hoy en la noche será la última misa que tendrán, y no quiso andarlo cargando,
y hoy va a recogerlo cuando toque a mi puerta 3 veces. Al oír esto de los 3 toquidos, doña Macrina se quedó fría y sin habla. Escuchó todo lo que le contó Jovita y solo se agarró la cara de angustia, al mismo tiempo que mencionó lo siguiente: «Ay, Jovita, ¿pero qué has hecho, mujer? No debiste tomar ese cirio. Por mi vida que de esta no te salvas. Y revise el lugar en donde dejaste el cirio, y vas a ver lo que en realidad te dejó». Pero como a doña Macrina también le gustaba el chisme, las 2 se dirigieron a la casa de Jovita y revisaron la parte de arriba de un armario, justo en donde había dejado el cirio. Cuando Jovita lo tomó entre sus manos y miró con mayor detalle lo que le habían dejado, se trataba nada menos que de un hueso humano, así que lo soltó de inmediato. Sorprendida y aterrorizada, Jovita le preguntó a Macrina qué podía hacer. La señora, igual de asustada, le dijo las siguientes palabras: «Mira, Jovita, ponme atención. Cuando vayan a recoger el cirio y toquen 3 veces la puerta, lo primero que debes de hacer es ponerte lagañas de tu perro. Pero eso no es todo. También debes de conseguir a un bebé, con la finalidad que cuando toquen a tu puerta y la abras, tendrás que asustar al niño y hacer que llore. Una vez suelte el llanto, eso ahuyentará con su luz a esa cosa que reclama tu alma y que ha decidido tu muerte. Después le tiras el hueso en los pies lo más fuerte que puedas, y solo de esa manera borrarás la marca de muerte que esa mujer te dejó». Doña Jovita, muy asustada, hizo lo que Macrina le dijo y se las ingenió para conseguir un bebé y poder cuidarlo. Por tal motivo, al llegar la noche, ella estaba lista y decidida a realizar lo que Macrina le había dicho. Cuando se llegó la hora señalada, exactamente a las 3 de la madrugada, llamaron a la puerta tocando 3 veces seguidas. Inmediatamente la vieja Jovita se puso las lagañas de su perro. Posteriormente, tomó al bebé en sus brazos y agarró al supuesto cirio. Lentamente se fue acercando a la puerta. Como se tardó en abrir, de nuevo tocaron la puerta, pero esta vez con mayor fuerza. Sabía que no tenía más opciones, así que se armó de valor y por fin abrió. Una vez lo hizo, pellizcó al bebé para que soltara el llanto. Después tiró el cirio a los pies de esa mujer. Para esto, la visitante, que era nada menos que la Santa Muerte, soltó un grito que erizó la piel de Jovita. De igual manera se agarró la cara, se jaló el cabello y de pronto le dijo: «Maldita vieja, sí que eres chismosa. Pensé que lo que de ti se rumoraba era pura mentira, pero pensándolo bien, no quiero en el inframundo a nadie tan chismosa como tú. Así que por esta vez te salvaste. Yo venía por ti para llevarte conmigo, debido a que nadie te quiere y todos te desean la muerte, todo por mi totera y comunicativa. Así que espero que esto te sirva de experiencia y no vuelvas a meterte en lo que no te importa». De pronto comenzó a hacer mucho viento y de la nada, esta mujer se desvaneció. Jovita se salvó de la muerte aquella noche, aunque al llegar el amanecer del día 25 de diciembre, la llevaron de urgencia al hospital a raíz de una fuerte infección por colocarse las lagañas del perro, las cuales estaban con parásitos. Por tal motivo murió de una manera dolorosa y cruel. Al final de cuentas, ni la muerte la quería con ella, y ahora la tendría por la eternidad en el inframundo. La bondad de la Santa Muerte. Yo creo que la Santa Muerte no es un ser tan aterrador como muchos piensan, y para que me entiendan un poco mejor, les voy a contar esta historia que aconteció en el año de 1980, en un pueblo muy apartado del estado de Hidalgo, llamado San Miguel. En este dichoso lugar vivía un hombre a quien le decían Don Pancho, quien tenía 3 lindas hijas, una llamada Manuela, Teresita y Cristina. He de mencionar que eran una familia muy creyente de la religión católica. Ellos vivían en una humilde cabaña sobre lo alto de una loma, muy cerca de la iglesia del centro del pueblo. Este señor se dedicaba a la siembra y cosecha de café,
el cual vendía en una pequeña tienda que construyó de tablas en el patio de su terreno, y por lo regular, sus hijas atendían el negocio cuando su padre se encontraba en su cafetal. Con gran esfuerzo, y mediante apoyo que pidió a otros campesinos, don Pancho pudo lograr meter maíz, frijol, arroz y varias cosas más de artículos de necesidad. La gente del pueblo cuenta que era el único que se dedicaba a la venta de comestibles en el pueblo, pero la suerte no le sonrió del todo bien al pobre señor. En aquella época hubo una fuerte escasez de lluvias, por lo que sus cosechas no fueron las esperadas. Los días transcurrieron y todo iba de mal en peor. Varios de sus cultivos se secaron por la falta de agua. Ante esta situación, don Pancho se encontraba muy desesperado, y más porque tenía que pagar las deudas que tenía con los otros campesinos, que le habían prestado semillas de frijol o café para poder sembrar. Era algo que lo agobiaba, y no sabía cómo resolverlo. Un día, a eso de las 3 de la tarde, mientras estaba en su terreno mirando qué se podía salvar, se sentó en una piedra que estaba bajo un árbol y se dispuso a comer. Al abrir su itacate, sacó un par de tortillas con frijoles. Él hubiera preferido otra cosa, pero la situación estaba muy complicada, y al menos esta humilde comida era buena para calmar su hambre. Cuando estaba a punto de morder su taco de frijoles, en ese momento se le apareció un perro, con una apariencia demacrada, al punto que se veía enfermo. Este animal se le quedó mirando, esperando que le invitara de su comida, pero don Pancho no le hizo caso, y en vez de eso, mejor lo espantó. Así que este perro se fue, y se perdió entre los árboles, aunque minutos después, se hizo presente un señor corpulento, quien iba vestido con buena ropa. Al ver a don Pancho, le preguntó si no le sobraba un taco que le diera para comer, y en caso de ser así, él se lo pagaría bastante bien. De inmediato lo miró y le comentó que lo disculpara, solo tenía comida para él. De igual manera, este señor de buena ropa se marchó del sitio. Cuando pensó que por fin ya podía comer sus sagrados alimentos sin ser molestado, en ese preciso momento pasó una mujer cargando un bebé. Al mirar a don Pancho, le pidió un taco, ya que tenía mucha hambre y llevaba mucho tiempo sin probar alimento. Compadecido el pobre señor de mirar a esa pobre mujer y al pequeño, ya no quiso comer y le dio todo lo que traía, incluso su cántaro con agua fresca. Cuando esta mujer terminó de comer, le agradeció por el taco para posteriormente continuar su camino en el monte. Después de horas de haber estado en su cosecha, don Pancho regresó con sus hijas para tratar de ver cómo podían saldar sus deudas, ya que los campesinos exigían lo que le habían prestado. Pasaron unos días, hasta que una tarde en la que no habían vendido nada, y mientras el hombre atendía la tienda junto a su hija Teresita, la más chica, y quien era la más bonita, llegó un muchacho muy apuesto de unos 25 años de edad, el cual era de piel blanca. Este sujeto iba muy bien vestido, de hecho, parecía de otro pueblo, pues era de facciones muy finas. El joven saludó a don Pancho, y de manera muy amable, le pidió le regalara un vaso de agua, ya que se encontraba muy cansado, e iba rumbo a los límites con Veracruz, y su camino hasta entonces había sido agotador. El señor, con la humildad que lo caracterizaba, le dio ese vaso con agua. Cuando terminó de beber el agua, se despidió amablemente y se marchó de la tienda, perdiéndose en las calles del pueblo. Pero al siguiente día, este joven volvió a la tienda y de nueva cuenta le pidió a don Pancho un vaso con agua, el cual por supuesto no le fue negado. Esta misma situación se repitió durante los días posteriores, hasta que cierto día, el joven comentó que se quedaría unos días en San Miguel para cerrar un trato, cosa que a don Pancho no le importó demasiado. Un día, con gran confianza, este joven comenzó a platicar con Pancho. En esta charla, él pudo notar que estaba muy preocupado, y le dijo que si así lo requería, él podía ayudarlo, tenía tiempo de conocerlo, y sabía que era una buena persona. Fue allí que el viejo le dio la confianza,
Le contó sus problemas con la cosecha, con la tienda y sobre los campesinos quienes le estaban cobrando lo que le prestaron. Aquel joven simplemente lo escuchó atento y lo animó para que no se preocupara. Solo era cuestión de tener paciencia y aceptar una propuesta, la cual le dejaría suficiente dinero como para resolver todos sus problemas. Inmediatamente don Pancho pensó que lo estaba engañando, pero el joven hablaba con madurez. No obstante, no mencionó más sobre ese dichoso trato, sino hasta un tiempo después. Así pasaron 3 días. Poco a poco se ganó por completo la confianza del señor, hasta que un día, el muchacho le preguntó que si no le gustaría agrandar su negocio, tenerlo surtido con varios artículos, meter del mejor maíz y frijol y pagar a las personas a las que le debía. Pancho, muy emocionado, le respondió que era una buena idea, pero el problema era que no tenía dinero para pagarles, ni animales que cambiar, y si no tenía para comer, menos tenía para hacer un trato, ya que ese año le había ido muy, pero muy mal. Así que el joven se retiró de su tienda, no sin antes asegurar que volvería en la tarde con la respuesta a sus problemas. Pasaron las horas, y el joven volvió tal y como dijo. Al llegar, don Pancho le ofreció un jarro lleno de agua, que extrañamente era su bebida favorita, acompañado de una manzana roja. Una vez saciada su sed y hambre, le comentó a don Pancho que quería ayudarlo, esto por una sencilla razón, pero sobre todo especial. Días antes, mientras él andaba en el campo, miró cómo don Pancho, cuando estaba a punto de comer, no le dio comida a un perro flaco y enfermo, al igual que a un hombre corpulento, pero sí a la mujer y a su hijo, quienes eran nada menos que su madre y hermanito. Por este motivo, quería recompensar su noble acción. Este joven sacó de entre su zarape un morral lleno de monedas de plata. En ese entonces se llamaban centenarios de plata, 0720. Pancho quedó sorprendido de ver tanta fortuna, y más de saber que eran recompensa de su buena obra. Inmediatamente, el joven le dijo que ese dinero se lo daría, si es que lo quería. Es más, que lo tomara, y esto lo usará para agrandar su negocio y arreglar su casa, pagar deudas y comprar animales de engorda. La idea era tentadora, pero el viejo no tenía forma de pagar tanto dinero. El muchacho le dijo que por eso no se preocupara, que se lo podía pagar con un pequeño favor. Don Pancho lo pensó y le comentó que la única manera en que podía pagarlo era con el producto de sus cosechas, solo si le tenía paciencia. El muchacho simplemente sonrió y se marchó de su casa, dejándole ese morral con las monedas de plata. Pasaron los días, y cuando el joven regresó nuevamente, todo estaba completamente cambiado. Aquel negocio era bastante grande, la casa había sido restaurada y se apreciaba muy bella, todo iba muy bien. Saludó a Pancho y le dijo que de algo le había servido el dinero, porque se miraban grandes cambios. Don Pancho lo llevó a su casa para ofrecerle un vaso de agua. En esa ocasión, no solo le ofreció su acostumbrada manzana roja, sino que también manzanas amarillas y verdes, así como un vaso de tequila y un puro. Don Pancho estaba muy agradecido. Le comentó que había comprado algunas camionetas, ya que en esos tiempos no había transporte público, y esas serían alquiladas para transportar a los pobladores y cobrarles un pasaje. El señor le aseguró que en unos cuantos días le daría algo del dinero del préstamo. El muchacho le dijo que no se preocupara por el dinero. En cambio, él tenía una propuesta, la cual quería comentarle desde hace un tiempo. Al escuchar estas palabras, don Pancho se puso ansioso y estaba impaciente por saber cuál sería la sugerencia. Aquel joven se quitó su sombrero y su capa, pero al quitárselas, fue que dejó ver su cuerpo sumamente delgado, al grado que sus huesos se le marcaban. Después dijo que le dejaría ese dinero, a cambio que le diera por esposa a una de sus hijas, y esta sería Teresita. Pancho quedó mudo al oír esa propuesta. Realmente no podía creerlo. El joven aseguraba que le gustaba Teresita y deseaba tenerla como esposa.
Pancho se quedó un poco consternado, no sabía qué decir. El joven lo vio un poco dudoso. Sin embargo, trató de convencerlo diciendo que de esa forma él saldaría su deuda. El viejo no sabía qué acción tomar, cómo cambiaría a su hija por unas deudas. El joven siguió insistiendo, aseguró que a ella no le faltaría nada. Él era un gran hombre y tenía un enorme rancho de grandes hectáreas, terrenos lujosos, y ayudaba a la gente en necesidad. Al ver que don Pancho no estaba convencido, le pidió de favor que lo acompañara a su casa, y de esta forma, comprobar que no eran mentiras. Así que don Pancho aceptó. Al salir de la casa, subieron al caballo del joven. Este animal era muy peculiar, era de un color negro intenso, y tenía unos ojos de color rojo. Sin perder tiempo, cabalgaron rumbo a la dichosa propiedad. Cuando se dirigieron al lugar, en el camino había grandes brechas, acompañado de barrancos, al punto de parecer inaccesible. Don Pancho aseguraba nunca haber cruzado por ese lugar. En su recorrido, vieron al hombre corpulento y al mismo perro enfermo. En ese momento, el joven le dijo a don Pancho que ellos eran malvados, y si hubiera aceptado en darle su comida, estos le hubieran robado el alma, ya que eran unos terribles demonios. El señor estaba sin palabras, pero pronto iba a descubrir quién sería su yerno. Cuando por fin llegaron al mencionado rancho, el joven le mostró su propiedad. En verdad era muy grande, parecía ser un hombre muy rico, y tenía árboles con manzanas de diferentes colores que se veían deliciosas. Don Pancho quiso cortar una, pero en ese instante el joven se lo impidió, al grado de mencionar que si comía una de ellas, se acababa el trato. Pancho conoció el lugar y quedó muy sorprendido de ver tantos lujos. El muchacho le comentó que lo pensara muy bien, si dejaba que su hija se casara con él. A ella y a su familia no les faltaría nada hasta su muerte, y él los guiaría por un buen camino. Finalmente don Pancho comprendió que su hija estaría en buenas manos, por lo tanto aceptó el trato. De inmediato regresó a su casa y le dijo a su hija Teresita que desde hace mucho tiempo, ese joven bien vestido que los visitaba estaba enamorado y deseaba casarse con ella. Pero la muchacha se quedó extrañada. Ella nunca se había percatado de la presencia de ese joven, y eso que regularmente se encontraba atendiendo la tienda con su padre. Incluso tenía la curiosidad de preguntar a su papá de dónde sacó dinero para pagar sus deudas. Es más, ella le recalcó que estaba mal, ya que nunca vio a nadie con esa descripción. Su padre le dijo que no se negara y lo pensara muy bien. Además, ese hombre fue quien le prestó el dinero, con el cual surtieron la tienda y arreglaron la casa. Por tal motivo estaban en deuda con él. Su hija se alteró demasiado. No entendía cómo su padre se atrevía a comprometerla. De hecho, lo tiró de loco, ya que al pueblo jamás llegó un foráneo. Al otro día, el muchacho llevó a la casa de don Pancho una canasta llena de comida, la cual tenía carne, fruta y bebidas. El viejo le dio las gracias y le aseguró que hablaría con su hija, aunque no estaba siendo fácil convencerla. De hecho, preguntó si no le interesaba alguna otra de sus hijas, pero al joven no le interesaba ninguna otra. Estaba obsesionado con Teresita. Incluso le comentó a don Pancho que la muchacha sería de él, por las buenas o por las malas. Finalmente se marchó molesto, no sin antes recalcar que solo casándose con ella pagaría su deuda. El señor se quedó muy preocupado. ¿Cómo obligaría a su hija a casarse con alguien que no conocía? Pasaron un par de días, hasta que finalmente una noche, aquel joven se presentó en la casa de don Pancho, y mientras todos dormían, entró al cuarto de Teresita y se la llevó a la fuerza, sacándola de su casa. La mujer solo sintió unas manos huesudas y frías que la jalaban. Ella gritaba desesperada implorando ayuda, pero lo más extraño es que nadie la escuchaba, hasta que después de un par de segundos, su padre logró escuchar sus gritos a la lejanía. Apresurado don Pancho corrió a su ayuda
y fue tras ellos perdiéndose en el campo. Lo que pasó después es historia. Al amanecer, ambos estaban muertos en la calle. De aquel joven tan extraño que el viejo le contaba a sus hijas, nadie sabía nada. Se dice que aquel rancho que visitó Pancho nunca existió. La gente del pueblo aseguraba que aquel joven era la Santísima Muerte, y como Pancho y su hija Teresita tenían cáncer y les quedaba poco tiempo de vida, la Santa Muerte quiso recompensar la noble acción del Señor que tuvo con aquella mujer y su bebé, por lo que le brindó esas monedas de plata para que sus otras 2 hijas no quedaran desamparadas. Cuentan que la Santa Muerte ya se había cobrado su deuda. Al final, ellos estaban destinados a morir. Desde entonces, las otras 2 hijas ponen un altar a la Santa Muerte en la Sierra Huasteca, el cual consiste en tequila, puros y manzanas, ya que ella la salvó de morir de hambre y vino por las almas de su padre y hermana. La Santa Muerte me salvó de la brujería. Hoy en día tengo 31 años y vivo en Colombia. Quiero compartir esta historia personal con todos ustedes y platicar los eventos por los que atravesó mi vida y cómo fue que comencé a creer en la Santa Muerte. Claro, que respetando las creencias que cada uno tenga respecto a este tema. Todo comenzó cuando yo tenía la edad de 10 años. En ese tiempo, dormía en la misma habitación junto con mi abuelita, y quien por cierto, era una bruja que trabajaba con magia negra. Una de esas noches, tuve un sueño bastante extraño, algo con lo que jamás imaginé soñar. Soñé nada menos que con la Santa Muerte. Vi con claridad su osamenta, su cabello blanco y por supuesto la guadaña. Ella me decía que no me durmiera, o de lo contrario, me llevaría a su lado. Recuerdo que en mi sueño me asusté muchísimo, y quizá no me lo crean, pero comencé a forcejear con ella para que no me llevara, hasta que de un momento a otro, logré despertar de ese sueño tan escalofriante, que para mí fue sin duda una terrible pesadilla. Pero a partir de ese día, comencé a soñar constantemente con cosas perturbadoras, como demonios y entes fantasmales, que para mi corta edad me aterraban por completo. Muy probablemente eso se debía a que no estaba bautizada, y no es porque mi familia no hubiera querido o tenido la intención, sino que cuando llegaba el día marcado, siempre sucedía alguna situación que impedía que se llevara a cabo el sacramento, desde que los padrinos no llegaran, o hasta inconvenientes con el cura. En fin, nunca lograron bautizarme. Posteriormente, los años fueron pasando y los sueños no cesaron. Comencé a relacionarme con algunas chicas de mi barrio, pero al ver que eran personas con malas intenciones y problemáticas, mejor opté por sacarlas de mi vida. Aunque a raíz de cortar todo lazo de amistad con ellas, los sueños que constantemente me atormentaban fueron más intensos. Soñaba que una bruja rondaba cerca de mi persona, la cual quería causarme daño. Incluso llegué a recibir ataques espirituales. En mis sueños, yo soltaba golpes al aire, tratando de protegerme de los entes fantasmales que me dañaban. Durante las noches, ya no dormía para nada. Conforme cerraba los ojos, los ataques comenzaban. Esto me desesperaba demasiado, y por la gran impotencia que sentía, simplemente lloraba. Aunque mi vida era complicada por estos acontecimientos, intenté ser una persona fuerte y salir adelante. En ese tiempo comencé una relación con un muchacho, pero desgraciadamente, su familia no aceptaba verme con él, y como ellos se dedicaban a la brujería, realizaron trabajos para que ambos termináramos. Al final, él se fue para otra ciudad. Por otro lado, estos trabajos de brujería dañaron mi vida. Mi aspecto físico empezó a demacrar, al punto de perder varios kilos. Literalmente,
estaba en los huesos. Por fortuna, mi padre regresó en esos días de un viaje en Venezuela, y al verme en ese estado, le pidió a mi abuelita que me ayudara. Ella afirmó que efectivamente me estaban haciendo unos trabajos de brujería, tanto las amistades que corté como la familia de mi exnovio. Comprendí que la familia de mi anterior pareja hubiera hecho maldades, pero aquellas amistades que terminé, no entendía la razón. Pero como dicen, para las personas de mal corazón, no necesitan motivos para causar algún daño. Así que mi abuela mandó a que me hiciera unos baños especiales con hierbas, por lo que poco a poco fui recuperándome. Desgraciadamente, las brujerías siguieron dañando mi vida. Como hace 3 años, comencé una relación con un joven que tenía problemas con su pareja. Él me decía que la iba a dejar para que nosotros comenzáramos algo lindo, pero claro, eso no sucedió, y de la noche a la mañana él cambió conmigo. A raíz de esa relación, comencé a experimentar de nueva cuenta cosas en mi persona. En esta ocasión, ya no podía acudir con mi abuelita para pedir ayuda, ya que había fallecido. Mi madre me llevó con una señora que practicaba la brujería, y quien me dijo que la pareja del muchacho con el que anduve era la causante de todo esto. Ella había acudido con brujos muy poderosos para realizar la brujería. De igual manera la señora me confesó que esta mujer le dio de beber de su sangre al muchacho, y por tal motivo fue su cambio tan repentino. Y lo peor es que yo ya no estaba en su corazón. Me aconsejó que era mejor sacarlo de mi vida y olvidarlo para siempre. Yo no quise rendirme, la verdad me sentía muy enamorada, así que comencé a realizar cadenas de oración para que volviera a mi lado. ¿Cuál fue mi asombro? Que empezó a buscarme de nuevo, al punto de tener una relación estable. Pero el destino no lo quiso así por mucho tiempo, o mejor dicho, los trabajos de brujería, debido a que sucedió una situación muy particular. Un día, mientras me disponía a comer, se cayó el plato de manera muy extraña, como si una persona lo hubiera aventado. Lo curioso es que a partir de ese día, de nueva cuenta empezaron los problemas con ese muchacho, y poco a poco se fue apartando de mi lado, hasta que dejó de verme. Sumado a ello, empecé a tener visiones horribles, en donde mi vida corría un grave peligro. Fueron 7 duros meses, en los cuales yo me sentí terrible, lloraba, no comía, no tenía ganas de siquiera seguir viviendo. En todo momento sentía una ansiedad y deseos de ver al hombre que tanto amaba. Incluso intenté tomar pastillas para acabar con el sufrimiento, pero por una u otra razón no lograba conseguirlo. Por si fuera poco, en el hogar donde vivía con mis padres nos hacían muchas travesuras, ya que en el patio o en el techo llegamos a encontrar trabajos de brujería. Esto era tan constante que decidimos vender la casa, pensando que con eso se acabaría todo. Pero al llegar a nuestro nuevo hogar, fue exactamente igual. Era evidente que los trabajos de brujería eran para mí, por la simple razón de que solamente yo era la afectada. Una tarde inesperada, mientras navegaba en una red social, un grupo de personas hablaba sobre una persona que era muy buena, pero que ayudaba con la Santa Muerte, y que este señor no pedía nada a cambio. Así que sin tener nada que perder, me comuniqué con él y le platiqué por todo lo que estaba pasando, en especial sobre esas visiones y sueños que no me dejaban para nada. Él me comentó que me ayudaría y no me cobraría un solo peso. La única condición era que pusiera un altar a la Santa Muerte. Obviamente, en ese entonces yo le tenía mucho miedo. Para mí era algo inconcebible. Yo sabía que ella era mala, el santo de los olvidados, y que la buscan quienes ya no tienen nada que perder,
y están sumergidos en la desesperación. Claramente, yo me sentía de esa manera. Lo único que deseaba era aliviarme, y no encontraba quien pudiera ayudarme. Había ido con personas cristianas, católicos, y todo seguía igual. Así que lo pensé detenidamente, al grado de consultarlo con mi madre. A ella le dio mucho miedo lo que le dije, y se negó rotundamente a que lo hiciera. Pero lo que me animó a tener una imagen de la Santa Muerte fue cuando el Señor me mandó una foto, en donde había puesto mi nombre completo en su altar. Lo sorprendente es que a los 2 días yo soñé con ella. Así que una vez desperté del sueño, le marqué al Señor para platicarle sobre eso. Le conté que en mi sueño yo tenía ropas de colores y joyas muy valiosas. De igual manera, apareció una persona bastante humilde, de esas personas que no tienen para comer, y quien me pidió dinero como ayuda. Sin pensarlo 2 veces, le di las joyas que traía puestas. Aquella pobre persona solo me respondió con agradecimiento, diciendo que tenía un corazón sencillo. Cuando terminé de contarle, el Señor estaba impactado. Argumentó que esa persona que vi en mi sueño era la misma Santa Muerte, y no era nada común verla tan pronto. Finalmente, me dijo que comprara su imagen y pusiera a mi altar. Ese día dispuse de un lugar en mi casa para ponerlo. Además, tuve la necesidad de comprar un tarot. Quería aprender a cómo fuera el lugar, así que comencé a estudiar. Posteriormente, mandé a hacer una impresión en una lona, y por suerte, empecé a tener muchos clientes. A pesar de que la vida comenzaba a cambiarme, aún sentía la necesidad de ver al hombre que me robó el corazón. Y por supuesto, aún no desaparecían mis malestares físicos, que iban empeorando día tras día. Una noche, la luz se fue en mi hogar, por ello compré una veladora para alumbrar mi cuarto, y la puse junto a una imagen de la Santa Muerte que había en una repisa al lado de mi cama. Poco después, me fui a dormir. No pasó mucho tiempo, cuando sentí un ardor en todo mi cuerpo. Era como si la flama de la vela me estuviera quemando. En ese momento intenté moverme, pero fue imposible. Parecía que estaba en una parálisis de sueño, cuando de un momento a otro, vi en mi mente la imagen de la Santa Muerte. Esto me asustó muchísimo, pero al escuchar su voz, me fui tranquilizando poco a poco, y más por las palabras que me dijo. Argumentó que la mujer de mi antigua pareja seguía causándome brujería para que en todo momento tuviera la ansiedad de buscar a su novio. Era su forma de vengarse. No obstante, la Santa Muerte me dijo que no me preocupara, ella me salvaría de todo. Paulatinamente dejé de verla y solo hasta entonces pude mover mi cuerpo. Durante los siguientes 2 días, los síntomas que tenía anteriormente, como la tristeza, la falta de apetito y la necesidad de buscar al hombre, desaparecieron por completo. De cierta forma sentí como la vida regresó a mí. La Santa Muerte había quitado toda brujería de mi camino. Pero a pesar de esto, el testimonio más grande sobre su ayuda tuvo que ver con un tema de salud muy delicado por el que atravesé. Hace 1 año, cuando la pandemia estaba en su mayor punto, una tarde comencé a sentir un fuerte escalofrío, acompañado de una temperatura bastante alta, así como dolores en el estómago y en todo mi cuerpo. Eran unos malestares tan impresionantes que de cierta forma sentía morir. Mi salud empeoró en pocos días, al punto de caer en cama. Perdí toda movilidad en brazos y piernas, además de que me costaba articular palabras. Estuve acostada durante un largo mes, pero durante ese lapso de tiempo, hubo un día en el que me sentí realmente fatal. Los dolores que me aquejaban eran tan intensos que yo gritaba de agonía. Mi madre
Al verme en este estado me llevó de urgencia al hospital. Los médicos me dieron algunos medicamentos y después regresamos a casa. Esto no fue de ayuda. Ningún medicamento me alivió los dolores. Esa noche pensé que mi vida acabaría, por lo que comencé a despedirme de mis seres amados. A pesar de ello, mi fe en la Santa Muerte seguía intacta. Por tal motivo, le supliqué que me ayudara. Le juré que si me salvaba de ese martirio, me haría un tatuaje de ella en mi brazo. Era la promesa más grande que podía ofrecerle. Al llegar el siguiente día, de nuevo mis padres me llevaron al hospital. En esta ocasión me internaron, ya que tenía una severa deshidratación. Los doctores, por más que suministraban medicamentos, no lograban hacer que mi dolor disminuyera. Y los análisis de sangre que hacían para encontrar la razón de mi enfermedad no arrojaban nada anormal. No hallaban la razón de mi estado de salud. Pero mientras estuve durante 2 días en recuperación, soñé de nuevo con la Santa Muerte. En mi sueño, logré escuchar su dulce voz. Después sentí sus manos sobre mi piel, las cuales me ayudaron a levantar de la cama. Me dijo que yo iba a caminar y que muy pronto estaría mejor. Al pasar este par de días, regresé a mi casa, pero mi salud no era la mejor. Aún no tenía la suficiente fuerza para nada. Incluso, mi madre me ayudaba a bañar. Continué yendo al hospital, hasta que finalmente los doctores diagnosticaron que tenía artritis reumatoide. Fue un duro proceso de rehabilitación, pero por fortuna, pude salir adelante. Lo asombroso de esto es que a pesar de haber gastado una fuerte suma económica, en la casa de mis padres jamás faltaron los sagrados alimentos. Sin duda, pienso que mi Santa Muerte me ayudó a salir de tan triste situación. Ahora lo único que me faltaba era realizar ese tatuaje que le prometí, pero no tenía idea a dónde ir. De cierta forma, no quería que cualquier persona lo hiciera. Una tarde, vi que una de mis amigas subió una foto donde tenía un par de tatuajes que se había hecho. Por ello, le pedí el número de la persona que se los hizo. Me comuniqué con el señor y quedamos de acuerdo el día para que viniera a mi casa, ya que trabajaba a domicilio. Llegó el día marcado y comenzó a realizar mi tatuaje de la Santa Muerte con la palabra sobreviviente, ya que así me sentía por toda la agonía por la que había atravesado. Mientras este muchacho estaba en su labor, pudo observar mi altar. En ese momento dijo que él también tenía una en su casa. Fue entonces que le pregunté si era devoto, mas él dijo que no, pero le gustaba mucho, al grado de habérsela tatuado en uno de sus brazos. Cuando vi su tatuaje, me di cuenta que era muy bueno en esto. Entendí que la Santa Muerte quiso que esta persona la tatuara, una que tuviera habilidad en ese trabajo. No me malinterpreten, a pesar de que también soy católica, yo creo en ella, debido a que fue la única que me ayudó en momentos importantes, ya que cuando empecé a creer en ella, los sueños tan agobiantes que tenía con demonios y seres de bajo astral fueron desapareciendo con el tiempo. Hoy en día me encuentro bien, pero claro, me quedaron secuelas por la artritis. A pesar de esto, mucha gente me busca para la lectura de cartas de tarot. Y claro, aún hay personas que han intentado hacerme daño con la brujería, pero yo sé que la Santa Muerte me cuida y está conmigo. Mi protectora, la Santa Muerte. Esto que les voy a contar fue un evento que dejó marcada mi vida para siempre, pero lo que quiero dejar en claro es que la Santa Muerte me ayudó a salir de ese sufrimiento en el que me encontraba y decirle a esas mujeres que viven una situación adversa que pueden confiar plenamente en la Santa Muerte. Ella sabrá cómo ayudarlas. Todo comenzó cuando yo tenía 14 años de edad. Mis compañeros de clase de la preparatoria
se encargaron de abusar de mi persona. Tanto chicos como chicas se vieron involucrados en esta horrenda situación. Y lo peor fue que de este suceso se generó otro evento en particular bastante atroz. Una de las madres de uno de mis compañeros, al enterarse de lo que pasó, decidió partir de este mundo, debido a que no soportó que su propio hijo hubiera realizado tal atrocidad. Aquel muchacho, al ver cómo su madre partió de este mundo, me culpó a mí, diciendo que por haberlo acusado con su madre, ella decidió realizar tal acción. De igual manera, el esposo de esa pobre mujer también me culpó por el suceso, incluso atentó contra mi vida. Al haber vivido esto a mi corta edad, hizo que se generara un trauma en mi mente, por lo que perdí la memoria durante 8 largos años. Después de este tiempo transcurrido, empecé a vivir ciertos eventos paranormales, los cuales me ayudarían a recuperar la memoria, pero la que me tendió la mano fue la Santa Muerte. El primero de ellos ocurrió el 1 de enero del 2018. Aquella noche me visitó un extraño ser en mi habitación, que resultó ser mi guía espiritual. Me dijo que me habían causado mucho daño, pero que no me preocupara, ya que pronto recuperaría mi memoria. Me dijo muchas cosas, pero se me quedaron grabadas especialmente esas palabras. Al día siguiente, mi hermano me preguntó sobre qué había pasado la noche anterior en mi cuarto, debido a que nuestra mascota se alteró y quería ir a verme. Fue entonces que se salió al pasillo de la casa y se percató que salía una luz por debajo de mi puerta, la cual por breves momentos era muy intensa. No quise decirle lo que pasó esa noche, así que simplemente lo ignoré y guardé silencio. Sin embargo, 3 días después, tuve otro evento escalofriante. Vi a mi querido abuelo, quien ya había muerto desde hace mucho tiempo. Tal parecía que estos encuentros con lo inexplicable me ayudarían a recordar mi pasado. En una ocasión, cuando me encontraba en mi trabajo, empecé a tener recuerdos sobre mi abuso, pero no entendí completamente nada. Créanme que desde que perdí la memoria a los 14 años, vivía con la sensación de tener algo roto por dentro. Es demasiado triste vivir con ese sentimiento todos los días. Realmente es muy asfixiante. Cuando recordé otro pequeño fragmento de aquel triste suceso, yo me encontraba en la universidad. De inmediato una tristeza me invadió, por lo que no pude evitar llorar. Mi única reacción fue salir corriendo del salón de clase, así que para calmarme un poco, encendí un cigarro. Posteriormente me senté en unas bancas, a un costado de la cafetería de la escuela. Los días transcurrieron, y no dejaba de pensar en los pensamientos tan tristes que llegaban a mí. Quería saber respuestas a lo que me pasaba, hasta que una tarde, cuando iba a la escuela, me paré breves momentos en un mercado, en donde adentro se hallaba un altar de la Santa Muerte. Nunca había escuchado sobre ella, más que solo por un chico que se enamoró de mí a los 13 años, quien me confesó que la veneraba. Entonces, algo dentro de mi interior me dijo que me acercara a ella, y es como si supiera que podía ayudarme. Sin dudarlo, caminé a su altar. Una vez estuve enfrente, le pedí que me ayudara. Todo esto mientras sacaba un cigarro de mi mochila para encenderlo. Me sorprendió cómo se consumía el cigarro. Era como si una persona lo estuviera fumando. Observé que la ceniza de su cigarro no se cayó, pero estaba de lado. En eso llegó una chica de la nada, quien me dijo unas palabras que me dejaron algo impactada. Comentó que la Santa Muerte me estaba diciendo que me iba a ayudar, pero que tardaría un poco en hacerlo. No supe qué responderle a esa mujer, solo salieron de mi boca palabras de agradecimiento. He de confesar que estando en el altar, sentí una conexión con la Santa Muerte, por lo que al llegar a mi casa, hice un dibujo de su imagen y un pequeño altar con piedras de jade, y le puse dinero en una cajita pequeña.
Este altar lo puse en una esquina de mi cuarto, justo arriba de un mueble de madera. Al terminar, le hice una oración que salió de mi corazón, diciendo que ahí estaría su altar. Lo que sucedió después, sinceramente no lo creía, y puede que ustedes tampoco lo crean, pero frente a mis ojos se apareció la muerte. Ella era muy hermosa, iba vestida con ropas de color blanco, y su cabeza estaba cubierta con un velo y rosas de varios colores. Al verla frente a mí, le pedí que por favor me ayudara a recuperar mi memoria, ya que el vivir de esa forma era un terrible tormento. Vi con asombro cómo movió su cabeza, haciendo un gesto de afirmación, para después desaparecer de mi cuarto. Yo estaba feliz de verla, fue algo maravilloso. Por tal motivo le comencé a dejar ofrendas en el altar público del mercado. Desgraciadamente, en ese lapso de tiempo tuve altas y bajas. Incluso una tarde intenté terminar con mi vida. No obstante, la Santa Muerte se hizo presente y me dijo las siguientes palabras: yo decido si te vas o no, y aún no es tiempo. Vivirás muchos años más, pero si te sigues quejando, te daré más años de vida. Tú tienes que disfrutar lo que tienes. A raíz de esto, intenté tener terapia psicológica, pero por una u otra razón, no podía asistir con frecuencia, así que empecé a estudiar el tarot. Esto porque leí en un sitio de internet donde decía que podía ayudarme a calmar. Curiosamente aprendí mucho del tema, al grado de leer cartas a otras personas. Conforme las semanas pasaban, llegaban a mi mente fragmentos de mi oscuro pasado, y al irlos comprendiendo, entendí que nadie me ayudó. Tanto los maestros, prefectos y compañeros de clase tuvieron que ver con mi abuso. De hecho, recordé que ese día me dieron una bebida con algo adentro. Se estarán preguntando si mi familia no se enteró de lo que pasó. Por supuesto que sí, y puedo decirles que tuve mucho apoyo por parte de ellos. En este último año, recordé lo que pasó a la pobre madre de uno de los agresores. Incluso recordé que el esposo de la difunta intentó acabar conmigo en varias ocasiones. Fue entonces que se me ocurrió la idea de tirar las cartas para ver cómo fue la situación de esta pobre mujer antes de morir. Quería encontrar más respuestas sobre ese trágico evento. Las cartas me mostraron que era una persona egoísta, era consciente de todo lo que sucedió, pero no era de buen corazón. Además, su situación familiar no era la mejor, tenía constantes peleas con su esposo, por lo que estaba sumergida en una depresión. Tuve la necesidad de hablar con la difunta, quería saber más detalles, si realmente se quitó la vida por mí. Así que le pedí a mi niña Blanca que me diera la oportunidad de hablar con ella. En pocos días, mi Santa Muerte me cumplió mi deseo. Ese día se me hizo presente y me dijo las siguientes palabras: entrarás en una especie de trance donde verás a la mujer. No tienes que decir nada ni pedir perdón, solamente escucha lo que te quiere decir. Entré en un estado de trance en el que pude ver una casa con varias personas afuera, las cuales miraban hacia el interior a través de las ventanas. Así que también me acerqué para observar con mayor detalle. Al hacerlo, vi al esposo de la señora. Este señor, de igual manera, era un ser sin sentimientos, ya que no le dio importancia al sufrimiento de la difunta, quien al comentarle varias veces que se quitaría la vida, simplemente ignoró sus palabras, sin importarle el dolor que ella tenía por dentro. En ese instante la señora se acercó para hablar conmigo y decirme lo siguiente: me enteré lo que te hizo mi hijo, y esto provocó que recordara situaciones tristes de mi pasado, donde sufrí lo mismo que tú, sentimientos que nunca pude superar. En verdad me dolió mucho, y por tal motivo, decidí partir del mundo terrenal. Te usé como una excusa, para que no pensaran que soy cobarde.
Aparte que en mi casa nadie entendió mi sentir y no me hacían caso emocionalmente, por eso decidí irme. En eso la difunta me enseñó algo que le enviaron. Eran fotos mías que me tomaron mis agresores. En ese momento entendí que no tenía que sentirme mal, ya que la mujer que se colgó fue una cobarde que vio todo lo que pasó y me echó la culpa de su muerte. La Santa Muerte me encaminó a la salida para dejar ese estado espiritual en el que estaba. Cuando regresé de ese trance, eran cerca de las 3 de la madrugada. Al fin había recuperado mi memoria por completo, pero cegada por un profundo sentimiento de odio y tristeza, le pedí a la Santa Muerte algo descabellado. Le pedí que le quitara la vida al esposo de esa mujer. No me parecía justo que una persona de su calaña anduviera por la vida tan tranquilamente, después de haber maltratado a su esposa y especialmente por haber atentado hacia mi persona. A los pocos días, ella me cumplió mi petición, se me hizo presente de nuevo y me hizo entrar en otro trance para mostrarme lo que iba a hacer. La Santa Muerte iba vestida de negro con su guadaña, caminaba junto a mi lado por una calle en plena mañana. Me dijo que mirara hacia enfrente y que la siguiera. Ella se adelantó unos cuantos pasos. Fue entonces que aquel hombre que me hizo daño se apareció. Al ver a la muerte, él se asustó demasiado e intentó correr en ese momento, pero antes de poder hacerlo, ella lo tomó por el brazo y acercó su rostro al de él. Aprecié con miedo cómo de la boca de aquel sujeto salía una especie de humo negro que la Santa Muerte succionaba. De un momento a otro salí de ese trance. En verdad me sentía impactada y temerosa por lo que había sucedido. A los pocos días de este suceso paranormal, tuve un sueño con la Santa Muerte, en donde me dio la dirección de una casa. Quería que yo fuera a ese lugar. Incluso me dijo que en dicho sitio encontraría a 2 personas de avanzada edad, de nombre Jorge y María, a quienes debía preguntarles quién vivía ahí, y solo entonces sabría la respuesta de lo que había hecho. Fui a donde me dijo, y efectivamente, estaban 2 ancianos, pero la verdad no pregunté quién vivía con ellos. Pero lo impactante fue que unos días más tarde, me encontré con esa viejecita en una silla de ruedas, quien era empujada por el hijo de aquel señor. Ambos estaban vestidos de negro y con una cara triste. En ese instante me di cuenta que ella era la madre de ese sujeto que me hizo daño, y era más que evidente que el señor había fallecido. Durante muchas noches lloré y le recé a la Santa Muerte para pedir la justicia que no tuve. Pero ¿saben una cosa? Ella me mostró visiones de lo que pasaría con esas personas que me dañaron. Solo sé que eso que le sucederá es el propio karma. Este fue el relato de mi niña Blanca. Sin duda alguna, puedo asegurar que me ha ayudado en todo momento, incluso en la salud. Ella siempre me acompaña. Me avisa de personas que no deben de estar en mi vida y de cosas que pasarán. Espero y puedan publicar esto, y que las chicas que sufren abuso sepan que pueden confiar en ella. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de terror con la Santa Muerte haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido. Les dejo otros videos por aquí para que los vean. Si tienen un relato que contar, encontrarán los enlaces de contacto en la descripción del video. Y si tienen un problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.